Información de última hora en torno al caso de Sada Goray y Mauricio Fernandini. Atención, el Poder Judicial niega la apelación que presentaron los abogados de Sada Goray, por lo que deberá permanecer 30 meses en prisión preventiva. La empresaria investigada por presuntamente haber pagado millonarias coimas a funcionarios del gobierno de Pedro Castillo para hacer negocios en instituciones adscritas al Ministerio de Vivienda. El Poder Judicial le está diciendo a esta investigada que no es admisible el recurso de apelación que presentó el mes pasado, luego de que se dictara esta medida de prisión preventiva de 30 meses. Sada Goray, entonces, para la justicia peruana, debe llevar el juicio en prisión. ¿Qué ocurre con Mauricio Fernandini? Sí. Atención, porque allí la situación es distinta. El Poder Judicial concede el recurso de apelación a Mauricio Fernandini y este viernes, 6 de octubre, a las 10 de la mañana, un juez definirá si Mauricio Fernandini debe llevar el proceso en prisión por 30 meses o si debe ser liberado y tener comparecencia simple, que es lo que están pidiendo los abogados del periodista actualmente encarcelado, también vinculado a este proceso, también investigado por delitos de corrupción, en este caso colusión agravada, ¿no? Entonces, reitero la información, el Poder Judicial señala que Sada Goray deberá permanecer en prisión preventiva y en el caso de Mauricio Fernandini, este viernes se define su situación. Si se queda en prisión o si sale, lo sabremos este fin de semana, Lore, pero esa es la última información en torno al caso. Bueno, es que en realidad no se les puede poner, más allá de que sea el mismo caso, no se les puede poner en el mismo nivel, ni siquiera en la tesis fiscal están en el mismo nivel Sada Goray que Mauricio Fernandini, porque en el caso de Sada Goray, ella tenía el rol de la que daba la plata, ¿no? Era su empresa la que finalmente estaba siendo beneficiada con estos contratos que se traslucían en proyectos para el Fondo Mi Vivienda. Era la que entregaba las coimas, ¿no? En términos prácticos. Ella dice que era extorsionada, luego cambió de opinión, pero además vivía afuera, tramitó un documento en República Dominicana, trató de demostrar arraigo luego diciendo de que tenía que cuidar a su madre y a su hija, pero le dijeron, pero si usted vivía afuera, si no las cuidaba antes, ¿por qué ahora de pronto sí las tiene que cuidar? En el caso de Mauricio Fernandini hubo un problema para determinar la calidad del arraigo domiciliario al negársele una realidad que viven muchísimos peruanos que conforman parejas del mismo sexo. Le dijeron, usted no convive con nadie porque usted no puede hacer una unión de hecho, usted no tiene matrimonio igualitario, entonces no es garantía de que de verdad viva donde dice que vive porque usted no puede acreditar convivencia. Y en el caso de su domicilio lo descalificaron porque era el lugar donde se hacían las reuniones, entiendo. Exacto, esos son los roles, digamos, ya definidos de parte de la Fiscalía y que también ha evaluado el Poder Judicial. La resolución a la que ha tenido acceso Latina, la resolución judicial que, como te estoy contando, pone, digamos, ya zanja y define que Sada Goray permanecerá en prisión preventiva y el caso de Mauricio Fernandini se evalúa el viernes, esta resolución también concede el recurso de apelación para otros dos investigados. Precisamente funcionarios, exfuncionarios del Fondo Mi Vivienda. Hablamos de Pedro Arroyo y Roger Gaviria. Ellos dos también habían sido enviados a prisión preventiva por 30 meses. En ambos casos, el viernes también se definirá su situación. Ojo, entonces el escenario es, podría quedar en libertad Mauricio Fernandini, Roger Gaviria y Pedro Arroyo. Se define el viernes en audiencia judicial desde el penal donde están internadas estas tres personas, atenderán a esa audiencia donde finalmente se va a determinar su situación legal, ¿no? El caso de Sada Goray parece estar zanjado. Esto también te hace pensar en la posibilidad de que estos investigados estén cooperando con la justicia, ¿no? En la posibilidad de que estos investigados, digamos, estén ayudando, estén colaborando con información para esclarecer cómo se tejió esta red de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. Claro, porque recordemos además que en el caso de Mauricio Fernandini él se había acogido inicialmente a la confesión sincera, ¿no? A contar sinceramente qué es lo que había visto, lo que había sido testigo, lo que había hecho. Luego esta se le anula
porque considera la Fiscalía que había mentido, que no había sido del todo sincero en lo que estaba revelando, de ahí que pierde ese privilegio y pasa a una situación de prisión preventiva, no solamente de otro rol en la investigación y de imputado, sino que le niegan el mantenerse en libertad y solicitan prisión preventiva. Una situación que no tiene, por ejemplo, Pilar Tijero, que era la que originalmente había contactado a Mauricio Fernandini para crear toda esta red de contactos en el Ministerio de Vivienda que incluían a diferentes personajes del entorno de Pedro Castillo. Hasta el momento también con el caso de la señora Tijero no hay ningún pedido vinculado y no sabemos si en todo caso se ha acogido a la colaboración eficaz. Sí, de momento lo que tenemos es este pronunciamiento del Poder Judicial. Aquí los rostros visibles también son los de Goray y Fernandini y la situación está todavía en una fase, en una etapa inicial. Esta investigación, recordemos, tiene que pasar otra etapa intermedia antes de ir a un juicio, ¿no? Estas son etapas preliminares, pero esa era la novedad. Estaremos atentos al viernes a la audiencia judicial. Lore, hablemos